Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Esto es Blitz-Tocar, no es Istocast, pero casi. Y nada, pues aquí estamos, como veis, bueno, los que lo estén viendo, pues los que no, pues nos oiréis ahora. Pues estamos 4 reunidos porque vamos a hablar de un buen proyecto que ya lleva tiempo funcionando, como es el primer EDECAN. Y bueno, pues aquí pues está David Arjona, está Javier Amendi y Raúl Bellido, que es el responsable del primer EDECAN. Y nada, pues vamos a hablar un poco de ello, ya que andamos por aquí. Y nada, pues yo vengo a que me contéis prácticamente, igual que los oyentes. Entonces, yo, Raúl, te voy a preguntar, ¿qué es el primer EDECAN? Porque claro, dirán, sí, el primer EDECAN, ¿de qué se trata? ¿Qué es ese proyecto? Es el que va por delante del segundo. EDECAN. Efectivamente. Venga, va. Ya está. Es un EDECAN. Claro. No, en serio. Es un EDECAN. Sí, sí. Bien, bien. Pues mira, es una palabra que en el idioma castellano surge a finales del siglo XVIII, proveniente del francés, ¿no? Donde aquí mi pronunciación va a ser mucho peor que la de Javier siempre, pero en francés era aide de camp, que la traducción literal pues sería ayuda de campo, y como sonaba, pues es como se introdujo al diccionario. De camp, pues EDECAN, ¿no? Y básicamente, pues en aquel tiempo y hoy en día también, pues los generales, reyes, pues tienen ayudantes que les hacen tareas pues, de enlace, de información, varias más. Y, bueno, pues digamos que como yo me iba a dedicar a ser precisamente la ayuda en los campos de batalla, que es a lo que yo me dedico, a hacer visitas guiadas en los campos de batalla, pues de ahí me vino la idea de el EDECAN. Y bueno, lo de primer, pues porque básicamente, si no estoy equivocado, soy la primera persona que se dedica profesionalmente, al menos en la época napoleónica, que es en la que yo estoy haciendo estas visitas guiadas aquí en España. Así que bueno, este es un poco el secreto de este nombre de primer EDECAN. Así que cuando veáis una recepción o ese tipo de cosas que salen en la tele, siempre hay un tío que está detrás de los reyes o algo así, vestido efectivamente de militar, y le está ahí asistiendo y tal. No solamente los de protocolo, sino hay alguien que le está ayudando. Sí. Efectivamente, bueno, de hecho tienen un rango militar también los edecanes, claro, y en función del rango del general que ayudaba, pues Napoleón, ¿no? De quien hablaremos hoy, pues sus edecanes eran generales, claro, pero un general de brigada, pues a lo mejor tenía mayores o tenía capitanes, ¿no? Es decir, que todo era en función del rango, como siempre en la vida. Claro. Bueno, ahora, claro, has mencionado el proyecto, ¿no? Los primeros que en el mundo napoleónico pues hacen visitas a campos de batalla. ¿Solamente campos de batalla o hacéis alguna cosa? Bueno, yo que sé, verás, alguna fortificación, aunque no se haya combatido ahí, en fin, ya me entiendes. Sí, de hecho yo empecé en 2019, es decir, que ya llevo, pues mira, voy a hacer 6 años, con campos de batalla. Ese era mi objetivo principal. Empecé con los Arapiles, yo soy de Salamanca y bueno, pues mi pueblo está muy cerquita de los Arapiles, lo conozco bien, trabajo mucho allí. Y Talavera, también un campo de batalla que está muy bien también para conocer, ¿no? Pero es verdad que, fíjate, al comenzar en el 19 llegó la COVID
y aquello pues le pegó un parón y tuve que reinventarme un poquito y empecé a hacer, por ejemplo, el 2 de mayo en Madrid, Somosierra, la única batalla aquí en la península donde estuvo Napoleón, donde combatió Napoleón, por cierto. Y luego pues he ido ampliando a otros campos y como tú bien dices, por ejemplo, al ser de Salamanca, bueno, pues Ciudad Rodrigo es una fortificación en la que cuento los asedios tanto de 1810 como de 1812. Y luego pues tengo, por ejemplo, en Madrid una ruta que llamo Napoleón en Madrid, que es la ocupación francesa tras el 2 de mayo, que quizá es mucho más desconocido. O otra que llamo el Retiro Fortificado, en la que explico cómo los franceses convirtieron el Retiro, pues eso, en una gran ciudadela. Bueno, también, principalmente campos de batalla, pero como ves, pues también un poquito todo relacionado con guerra e independencia, que es a lo que me he dedicado hasta ahora, y guerras napoleónicas, que es a lo que vamos a ir. Sí. Pues el de Madrid tiene, quiero decir, que es un buen recorrido ahí en la parte del Retiro, porque eso es súper desconocido. Y además, ahí había, si no me equivoco, había una fábrica de porcelana que los ingleses, ya que estaban por ahí echando a los franceses, de ahí combatiendo, pues esto también le damos cera y lo destruyen. Y hay mucha polémica con este tema. Es verdad que ya los franceses, digamos que lo habían utilizado de núcleo de esa gran ciudadela y habían destruido pues, toda la porcelana que había y todos los utensilios, los hornos, ¿no? Los batanes, etcétera. Y luego los británicos, que tienen que salir apresuradamente en octubre de volarla, la vuelan literalmente, o sea, ponen unas minas y la vuelan. Bueno, ¿con qué intenciones? Bueno, pues probablemente nunca lo sepamos. Aquí los historiadores están muy divididos, pero lo cierto es que, entre unos y otros, quedamos sin porcelana. Esa fue la realidad. Bueno, chicos, vete a escuchar, a ver. ¿Qué queréis preguntar? Yo me voy a presentar porque Goyo no me ha presentado. ¿Cómo que no te he presentado? Javier Beramendi, he dicho. Esto es un formato ligero, no te voy a presentar así como en plan y su Twitter es @tantanberamendi, no. Claro, y me quedo sin siesta. Cuéntanos, Raúl, ¿cómo es la visita a un campo de batalla, por ejemplo? ¿Utilizas algún tipo de nueva tecnología? ¿Cómo lo planteas? ¿Hay traslados? ¿Buscas un punto central? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Hay opción a hacer buenas caminatas? ¿No hay caminatas? ¿Hay comilona? Detalle importante. Pues mira, depende un poco del campo de batalla. Cada uno digamos que lo adapto, pero básicamente, por coger un guión común, pues los campos de batalla son bastante grandes, ¿no? Es algo que normalmente la gente no se espera, ¿no? Que sean kilómetros y kilómetros. Entonces, normalmente trato de buscar los puntos altos dentro de las posibilidades, no siempre es así. Por ejemplo, cuando hablamos de los árabes al Arapil Grande y tienes una visión estupenda, pero no siempre es tan fácil como allí. Entonces, básicamente, lo que voy haciendo es contando en orden cronológico lo que va ocurriendo en la batalla, desplazándonos, y casi siempre es en vehículos y vehículo propio, porque no hay tanta afluencia como para llevar un autocar. Entonces nos desplazamos cada uno en nuestro coche o nos agrupamos un poquito y vamos al siguiente punto, que a lo mejor es un par de kilómetros más allá, subimos al siguiente alto que se pueda, desde allí contamos pues, lo que se vivió allí, lo que vio el general, mariscal, etc. Digamos que eso sería un poco el modus operandi. Siempre que haya algo de señalización en el campo lo trato de utilizar, siempre que haya interpretación trato también de utilizarlo. Bueno, aprovechando los recursos turísticos que lamentablemente no son muchos. Los campos al momento no han sido muy explotados turísticamente, excepto muy poquitos, ¿no? Bailén, los Arapiles y pocos más. Y bueno, básicamente pasamos una mañana o una tarde. Es una visita guiada un poco, digamos, no al uso, porque no es como veis el siguiente punto, sino que es de movernos y además como los desplazamientos, no es que sean largos, pero en lo que montas en el coche y tal y sales, pues a lo mejor estamos 3 horas y pico, 3, 4, depende un poco del campo de batalla
Y bueno, pues voy contando lo que pasó allí, como digo, pero también un poco pues la vida de los soldados, bueno, cómo vivían, cómo se luchaba, los antecedentes históricos, las consecuencias de una batalla, ¿no? Pero bueno, quizá para la gente interesada en militar, que lee muchos libros, lee mapas, lo más relevante es estar en el terreno donde sucedieron los acontecimientos, que muchas veces te abre los ojos, ¿no? Porque tú ves un mapa y tienes esa visión modo Dios, ¿no? O también cuando juegas a un juego de ordenador o de tablero, muy aficionado soy, por cierto. Y claro, pues muchas veces no te puedes imaginar por qué el general no ataca en este punto y eso, cuando vas al campo de batalla es cuando entiendes muchas cosas. Y eso es un poco lo que trato de hacer ver en estas visitas. Fíjate que cuando estuve, perdóname, Javi, Sí. apoyo totalmente, corroboro lo que dices, porque los americanos lo tienen súper bien. Lo he dicho 40.000 veces, pero no me canso de decirlo, porque apoyo lo que tú dices. Los americanos lo tienen súper bien montado. Estuve en Little Bighorn y lo que yo había, o sea, hicimos un programa de eso y siempre nos preguntamos, pero ¿cómo no vieron, no fueron a socorrerles y no sé qué, no sé cuánto? Claro, cuando estás allí y ves la distancia y sabes dónde están las stand y tú sabes, estás en la posición donde estaba la otra columna, no me acuerdo quién era, pero bueno, da igual. Reno. Que ya venía de habérselas dado y terminaron mal, como para ir a socorrer al otro que ni siquiera estaban viendo lo que estaba pasando allí. Entonces, lo que tú dices, la incertidumbre. Claro, cuando te pones allí te das cuenta. La configuración del terreno, y lo comentamos en los programas, que no había GPS, que no había comunicación inmediata, sino que todo esto hay que inventárselo. Y que muchas veces el propio general al mando desconoce el terreno en el que está combatiendo. Claro, efectivamente, ¿no? O las distancias, cómo se gestionaban los tiempos, que es algo que normalmente no te cuentan tampoco en los libros, ¿no? O que dices, bueno, mira, es que en este campo de batalla, allí en aquel alto estaban las tropas esperando, o en un valle detrás, que era normalmente lo que ocurría, ¿no? Llegar hasta ese otro punto y es que no había caminos. Entonces, bueno, pues que lo de avanzar por fuera de los caminos en el último momento, pero normalmente la gente no era idiota, no iba campo a través atravesando las plantaciones, ¿no? O para llevar un cañón, lo complicado que eran las cosas. Entonces, yendo allí es como realmente se entiende, ¿no? Es verdad que, bueno, hay gente que va con mucho conocimiento, muy entregada, otra con menos, pero es verdad que luego hay mucha gente que te cuenta sus impresiones y yo, un chico que vino y tras una batalla era muy entendido, vamos, y me dice, Raúl, es que no es que haya entendido esta batalla en concreto, es que he entendido las batallas en general. Que a partir de venir aquí sé por qué ocurrían las cosas que hasta este momento, cosas que ni siquiera se había planteado probablemente, y bueno, estas cositas la verdad es que dan mucho orgullo, ¿no? Que la gente pueda visualizarlo de ese modo. Eso lo pudimos ver también cuando estuvimos en junio con Hugo en los mismos campos de batalla de Bélgica, de los tercios, y te quedas muy sorprendido de la distribución de los ejércitos, cómo atacaban, cómo repelían. Es otra historia distinta. Entiendes por completo cómo se organizan y te sorprende, evidentemente. Sí, y es cierto que has dicho lo de, oye, he entendido las batallas en general, sí, pero cada campo de batalla, como decías antes, también es distinto. Es decir, no es lo mismo ir a un terreno que es más o menos ondulado o que un terreno llano. Lo digo, por ejemplo, ese mismo del Little Bighorn. Territorio es un terreno traicionero, está lleno de ondulaciones, no sabes por dónde te van a venir, o sea, especialmente los indios, es decir, tienes que suponer si ves alguna polvareda que se levanta o lo que sea, pero no sabes, estás vendido y nadie te va a socorrer, esa es otra. No tienes unos tíos que los tienes allí a 20 millas, nada, estás tú perdido ahí en territorio enemigo. Y quiero decir que cada uno de los campos de batalla, por ejemplo el de Waterloo, no tiene nada que ver, o sea,
te cambias, el de Waterloo está todo un poquito más más un poquito más controlado, sí, con sus ondulaciones y todo esto, pero es un terreno más quizá más conocido. Acuérdate del programa que hicimos, Goyo. Había un belga afincado en la zona que él comentaba que, por ejemplo, creo que joder, ya se me va, la granja que está a la izquierda de las posiciones francesas, el castillo de Hougomont, no se ve desde donde está Napoleón, porque está metido en una hondonada. Y entonces, y fíjate que Waterloo es una batalla despejado, relativamente, pero no se ve. Y esto hace que, al desconocer que hay esto ahí, Napoleón vaya mandando tropas poco a poco y esas tropas se queden en las de el príncipe Eugenio. Si no recuerdo mal, ahí es cuando... Jerónimo. ¿Ves? Ahí eso iba a decir. Ahora es cuando Raúl me pega una colleja y efectivamente... me callo. Ahí hace muy bien, ¿eh? Entonces, bueno, pues son cosas interesantes, efectivamente. Pisar el campo de batalla es... Y luego muchas veces yo creo que recorrerlo. Es decir, darte cuenta de que si tú, yendo de un extremo a otro de ese campo, pues imagínate si te tiras el día entero, para arriba, para abajo, para aquí, para allá, y ahora lanzamos otro asalto, y ahora nos retiramos corriendo, y ahora lanzamos otro... Hay algún momento dices, mira, yo tiro el fusil y de una vez, por Dios. Quiero dejar de sufrir. La tensión también, la sed, ¿no? Digamos que todo tenía que ser muy extenuante, muy estresante y muy difícil, claro, muy difícil, porque además, pues no tenían las facilidades que tenemos hoy en día, ¿no? Como bien decís, bueno, cada campo de batalla es único y fíjate, o sea, tenemos mapas de prácticamente todos ellos y incluso con los desniveles del terreno, pero claro, es que leer un mapa a ese nivel, pues es muy complicado, a no ser que pertenezcas al Estado Mayor hoy en día del Ejército, que hay. Yo conozco, claro, coroneles que son capaces de leer mapas como si estuvieran allí, pero bueno, yo no tengo ese talento, prácticamente nadie lo tiene, y entonces cuando llegas allí es cuando realmente descubres las cosas. Bueno, como bien decís, pues cada campo de batalla es único, bueno, porque ocurrieron cosas diferentes, porque los contendientes eran diferentes, los generales que comandaban las tropas eran diferentes, porque la suerte también contaba, ¿no? El tiempo meteorológico. Bueno, es que son una serie de factores que son incontrolables, ¿no? Que no hay forma humana de poder predecir lo que iba a pasar en una batalla, incluso batallas tan conocidas como decís, como Waterloo o como los Arapiles aquí o como Bailén, hay todavía muchos claroscuros, ¿no? Que se contradicen las horas en las que una persona que ha estado allí dice que ocurrió algo de otra persona que también estuvo allí, ¿no? Porque quizá ni siquiera llevaban reloj, o porque no tenían tiempo de verlo o de apuntarlo, o cuando lo escribieron fue 5 días después o 50 años después, ¿no? Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar las fuentes, que algunas batallas, la verdad es que son muy, muy escuetas y muy breves, y de otras hay tantísimo que hay que entresacar, ¿no? Bueno, todo esto la verdad es que es apasionante, ¿no? Es un tema que lo de investigar una batalla en concreto me apasiona y bueno, pues trato de transmitirlo también a la gente. Pues cuando estáis hablando del tema de las... Bueno, por cierto, se nos ha caído Javier, que no sabemos, pues eso, que se nos ha caído, nosotros continuamos, estas cosas técnicas, ¿no? Que cuando hablabais de sufrimientos en los campos de batalla, el calor, la sed, el no sé qué, en fin, todas esas cosas que pasan, sobre todo en esa batalla que duraban horas y horas y horas, y a veces, no digo días porque llegaba la noche, ¿no? Y ya se acababa, y porque llegaba la noche ya se acababa la jarana, a veces, ¿no? Pero ya, venga, cada uno a su casa, ¿no? Pero... cuando estáis hablando de eso me estaba acordando de Bailén, lo habéis mencionado. Pues claro, es un lugar pues que las circunstancias de la batalla, las fechas y todo eso, pues que siempre se habla, otra cosa, siempre se habla de las batallas en... o sea, de decir, oye, no puedes hacer una campaña en invierno porque es muy dura y todo eso, pero también ojo con el calor. Ojo con el calor que, claro, en fin, que tiene su factor, ¿no? Entonces, el lugar también, cuando estás allí, creo que un buen ejercicio también cuando uno está allí es pensar, ponerse en la piel de alguien que
que está allí con los medios de entonces. Entonces, ojo. Te cambia mucho la perspectiva. Ya no es las cosas que ves, oye, ves a esto, el otro. No, de ponerte ahí en las botas del otro, ¿no? Eso es una cosa que a mí por momentos me espeluzna. Sobre todo a veces cuando haces también turismo normal y corriente a lugares, a parajes un poco, yo qué sé, por ejemplo, hace poco hicimos sobre el viaje de Loaiza y van en el estrecho de Magallanes y dices, madre mía, esta gente que mal lo debió pasar, porque yo conozco un poco esa zona de hacer un viaje y madre mía, es terrible, ¿no? Entonces, estos viajes te ponen mucho en el lugar de esa gente, como digo, en las botas. Creo que esto es una expresión inglesa, en las botas del otro, ¿no? Sí. Ponerse en las botas del otro. Sí. La verdad que no estamos ni someramente en la cabeza de cómo se tenía que haber pasado los momentos que vamos a visitar, los que prepara Raúl, pero de ninguna de las maneras. Te plantas en Atenas y las guerras médicas y se te va la cabeza, porque aquello debiera ser tremendo, ¿no? Pues igual, te vayas a la época a la que te vayas, vas a tener una idea totalmente alejada de lo que vivieron realmente aquellas personas. Eso es totalmente imposible. Pero el acercamiento, el ejercicio de acercarte, o sea, quiero decir, lo puedes comprender. Ya de por sí. A veces hablamos, y yo soy el primero, que hablo con ligereza de. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no sé qué? Y juzgamos muy rápido, ¿no? A ver, es un defecto y ya está, somos humanos y somos españoles que criticamos todo. En fin, entonces tenemos ese defecto, ¿no? Pero quiero decir una cosa que a mí me parece que suma mucho para la persona. Es decir, ya no son los conocimientos, que también, y a mí me encanta, oye, el ponerte en el lugar de esa gente que estuvo allí sin juzgar si estaban para una cosa para otra, ¿no? Oye, estaban allí para pegarse y seguro que todos tenían miedo. y los padecimientos, y habían tenido que caminar no sé cuánto. Y, por ejemplo, a veces cuando Veramendi está relatando pues las campañas en el Valle de Shenandoah, me cogía el Google Street View para ver el puente tal y un poco para ver el paraje, ¿no? Aunque para intentar acercarte un poco a lo que pensaba esa gente, lo que pudieron sentir y cuánto tuvieron que andar, en fin. Y me parece que es el tema de ir a campos de batalla. Creo que la gente todavía no tiene interiorizado que es un turismo muy, muy interesante. Es un turismo cultural muy, muy interesante. Piensa que la gente, que esto es como si fuera una cosa friki y ya está, estos locos que les gusta la batalla. No, es turismo cultural. Es cultural. O sea, esto es historia. Bueno, yo de hecho incluso he ido con niños, con colegios a campos de batalla, ¿no? Que es verdad, hay que planteárselo de otro modo. Puedes contar los sufrimientos como tal, dependiendo un poco de la edad, evidentemente, pero bueno, es algo que se está empezando a hacer, ¿no? Claro, si antes no había oferta, evidentemente nadie lo va a hacer. Es algo, bueno, no es fácil, como bien decís, pues es algo que no se tiene aquí interiorizado como en otros países, que ya se lleva haciendo mucho tiempo, pero bueno, yo creo poder decir que algo estamos consiguiendo poquito a poco, ¿no? A ver. Con respecto a lo del sufrimiento, fíjate, yo es algo que incido mucho, ¿no? Como bien hablas de Bailén. Bailén es una batalla, pues que tú dices, ¿cómo se pudieron rendir en masa, ¿no? Todas esas tropas francesas cuando no es que supieran lo que les esperaba, pero bueno, podían intuir que algo no iba a ser bonito. Pero no tan feo. Y entonces, yo creo que cualquiera, claro, pero
Pero yo creo que cualquiera pensaríamos, es que yo no me rindo por nada, porque es que no sé lo que me va a ocurrir después, ¿no? Bueno, claro, pero lo que bien decís es que llevaban sin comer una comida decente semanas, llevaban sin dormir toda la noche porque venían desde Andújar caminando, plantan a casi 40 grados a luchar contra el cañoneo y según van llegando por ráfagas, claro, todo eso es algo que yo trato de hacer comprender, como bien decís, a la gente, bueno, no sé si para ponerse en la piel de aquellos soldados, pero sí por lo menos en la cabeza y que entiendan por qué al final una persona, pues su aguante pues, termina por romperse. Y como bien decías, yo me rindo aquí, tiro el fusil y que sea lo que Dios o Alá o quien sea en ese momento. Entonces, bueno, otro aliciente, como bien decís. Cuando, además, no sé si cuando visitáis Belén y todo esto, pues ponéis en contexto, pero es una zona donde que la salida natural pues de esa serranía que es muy complicada, es muy complicada de rutas, sales a ciertos sitios, tienes que salir solamente a ese sitio, o sea, no hay mucho más, ahí ha habido muchas batallas porque es después de Despeñaperros, entonces es la ruta natural, ya ha habido batallas allí, pues las Navas de Tolosa muy cerquita, es decir, que es quiero decir, que no es fácil para ningún ejército en ninguna época pasar por ahí, y entonces, claro, lo que decías de los franceses, bueno, pues es que llevaban un montón de tiempo ahí sin comer, marchando, pues iban jorobados y los otros les estaban esperando. Igual que les estaban esperando a los cristianos, les estaban esperando, pues eso, los moros no plantarán batalla porque si plantean batalla pierden. Bueno, pues esperaban una situación similar. Bueno, pues ¿cuáles fueron las diferencias? Bueno, pues puedes jugar un poco también a pensar, fíjate, aquí ocurre esto y luego ya te pones a pensar, en el otro lado no pasó esto, ¿por qué? Contaron una ruta, hicieron descanso ahí en la mesa del rey, se prepararon para la batalla como es debido. Otro rollo, además tenían agua ahí en la mesa del rey. Entonces, otro rollo, ¿no? Entonces, claro, puedes plantearte diferencias y yo creo que eso, y cuanta más gente, pues, oye, y piensa, vas aportando de unos y de otros y en la propia experiencia de la propia visita. Yo creo que además que la gente que va a esas visitas, quiero decir, que por supuesto normalmente les suelen gustar. ¿Qué perfiles, por cierto? ¿Cuáles son los perfiles? Bueno, depende un poco las rutas, ¿no? Por ejemplo, sí que te puedo decir que las rutas urbanas, ¿no? Normalmente son más mujeres. ¿Ah, Esto sí? es así, que son las que mueven la cultura. Sí. Mujeres, pues, ¿qué te decir que yo? 50, 60 sería un poco... Pero bueno, hay de todo también. Hay parejas, hay jóvenes y bueno, también, por supuesto, hay hombres, ¿no? En los campos de batalla ya cambia un poco. En los campos de batalla normalmente son hombres, grupos, amigos, a veces hay parejas, a veces nada, ¿no? Y luego también, pues estoy teniendo últimamente muchos extranjeros, ¿no? Bueno, pues también valoran estos lugares, sobre todo son anglosajones que quieren conocer los campos de batalla donde estuvo Wellington, ¿no? Y entonces, pues ingleses, escoceses, irlandeses, pero también americanos o australianos, neozelandeses, también curiosamente, ¿no? Pues porque algunos han tenido antepasados aquí. Y fíjate que aquí no he hecho una estadística, pero sí que quizá a lo mejor sea 60, 40 mujeres, o sea, por ciento me refiero. Es decir, que también hay mucha mujer. Por ejemplo, mira, antes de ayer me escribió una mujer que quería ver 3 campos de batalla aquí en España, ¿no? Que venía sola. Entonces, bueno, es algo que llama la atención, pero me dice, no, es que mi tatarabuelo pues combatió en el 95 de rifles, una unidad mítica, por cierto, ¿no? Donde el famoso Sharp, que conoceréis las novelas. Bueno, pues claro, para ella, pues viene a España, pues quiere conocer pues probablemente el lugar donde estuvo su antepasado. Entonces yo también en ese momento pues trato de ubicar dónde estuvo esa unidad, no su tatarabuelo, probablemente es imposible localizar a una persona en concreto, pero sí su unidad, dónde estuvo, por qué, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que lo valoran bastante, teniendo en cuenta, pues imagínate si llegas de Nueva Zelanda a ver un campo de batalla, ¿no? Como me ha pasado gente que viene del otro lado del mundo y la verdad es que impresiona mucho las primeras veces, sobre todo,
Mira, recuerdo ahora el caso de un señor, este era inglés, pero tenía como 95 años y se había muerto su mujer, ¿no? Muy recientemente, y entonces pues estaba como deprimido. Y su hija le dijo, venga, papá, que nos vamos a ir a Portugal de vacaciones. Y entonces el señor le dijo, sí, yo me voy a Portugal si me llevas al Salamanca Battle, el campo de batalla de los Arapiles, que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ese señor, pues cuando tenía 20 años, se había en el Bloody 11th, que es un regimiento que hoy en día ya está amalgamado con otros, ¿no? Pero que en su día recibió ese nombre por su participación en la batalla de Salamanca, y para él era una esperanza de vida, ¿no? El decir, yo quiero ir a este sitio, fíjate, está unido, pero voy a ir aquí. Y con 90 y tantos años, no sé si conocéis este campo de batalla, o el Grande, ¿no? Que es un lugar pues que hay mucha gente que no sube, porque ¿no? Pues, es una subida, no es que sea muy complicada, pero bueno, subir. Cerro, ¿no? es un cerro. Pues este señor con 95 años subió, y la verdad es que te pone la piel de gallina, ¿no? Ante estos casos. Entonces, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, hay muchos tipos de personas interesadas y bueno, pues todas ellas, al final, mi intención es que salgan con una experiencia diferente, ¿no? Que es algo que la gran mayoría de ellos, excepto quizá estos extranjeros, pues no han hecho nunca, ¿no? Conocer un campo de batalla. En la parte de Grecia, Roma y todo esto, está entrando mucha gente mayor, sobre todo mujeres, y con un gran conocimiento de lenguas, de latín, interesados en verdaderamente qué es las cosas que pasaron. Porque, por ejemplo, en lo que es la batalla de Maratón, por ejemplo, hay 4 versiones distintas en función de qué fuente cojas. Y lo que quieren es que se le vaya allí y se le cuente. Claro, cuando visitas esos lugares y te vienen personas que manejan el griego antiguo, el griego clásico, o el latín, flipas de verdad. O sea, es un choque que te da a ti esa impresión, porque gozas de la compañía igual que esa persona está gozando de lo que estás viendo allí. Entonces son cosas así. Sí. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, son más hombres, sobre todo en el tema de Normandía, la parte de lo que se suele hacer de la Hermanos de Sangre, ¿vale? Toda esa parte, y para Berlín son más hombres que mujeres. Por cierto, tenemos el viaje en nada. O sea que el que se quiera apuntar todavía está a tiempo. Exacto. ¿Vale? Entonces, pero también gente muy formada, es decir, cuando estás viendo un campo de batalla o estás viendo un museo de cualquier tipo, van siguiendo la explicación, pero lo van siguiendo y lo van lo tienen en mente, o sea, se le pone aquí rápido, ¿no? Y termina la explicación y entonces ya te dicen, oye, pues mira, ves, el vehículo este se usaba no sé cuánto, y eso no lo ha dicho el que estaba explicando. Eso ya lo lleva, ya lo traen las personas que van, con lo cual unos con otros son una riqueza. A eso me refería yo antes, que lo que uno ve o que puede sacar ahí y la visión que tiene y también su trayectoria personal y profesional, pues te aporta una cosa, pero el de al lado tiene otra trayectoria personal y tiene otros conocimientos y otra visión que te va a sumar y que tú no contabas con ella ni hubieras contado con ella porque a ti no se te hubiera ocurrido. Es lo de los 4 ojos ven mejor que 2. Es eso, pero, sí. Pero elevado a una potencia enorme. Entonces, que no solamente es el visitar los campos de batalla, que por cierto quería preguntaros ahora sobre los campos de batalla, que no solamente visitar el campo de batalla, conocer su historia, ponerte en las botas, es más, es con los compañeros o con la persona que vas allí, etcétera,
te suma y es una experiencia también para ti, no solamente para imaginarte la experiencia que debieron pasar aquellos. Yo lo que quería preguntar también es, en España, no sé si yo no he estado, desgraciadamente no he estado nunca en Grecia. Me imagino que los campos de batalla en Grecia, pues de aquella época, pues han cambiado mucho, aunque sea por la pura geología, ¿no? La geomorfología es otra cosa. Claro, es que donde antes había un puerto, ahora son kilómetros de sedimentos. Está claro. Exacto. ¿No? Sin ir más lejos, creo que donde está el desfiladero de las Termópilas, pues ahora pues hay una no hay desfiladero. Ahora hay una llanura enorme. Sí. Exacto, una llanura hasta llegar al mar. Y para un poco esa imagen que nos clavó tanto la película 300, sí. ¿No? Que cuando se asoma el rey Leónidas al desfiladero y ve los barcos ahí luchando, pues, hablando de a lo mejor hora y media de bus entre una cosa y otra ahora mismo, ¿entiendes? Es tremendo. 2000 años... Entonces, claro. Bueno, pero impresiona igual, ¿eh? Impresiona igual. Yo estuve también. Sí. Hay que ponerse también en el lugar y hacer una composición. De todas formas, eso también podría estar indicado, yo que sé, por las propias autoridades o quien esté allí, ¿no? Porque, como antes he dicho, los estadounidenses lo tienen montado. O sea, quiero decir, seguro que es mejorable. Pero es que claramente son el ejemplo a imitar, ¿no? Es una pasada. En España yo he visitado campos de batalla donde no había ninguna indicación. Es decir, he estado, creo que era Tricuendes, ahí, bueno, en fin, en sitios donde era una locura, ¿no? Y ¿cuidamos los campos de batalla en España? Esa es mi pregunta. ¿O hay esfuerzo por parte de las autoridades públicas? No hace falta que sea la comunidad, a lo mejor un humilde ayuntamiento se esfuerza en ello, no sé, quiero decir. Yo por mi experiencia estamos avanzando. Es verdad que han estado un poco abandonados hasta hace no tanto, pero ahora mismo pues yo creo que ya están tomando conciencia precisamente de que es un bien cultural y hay campos de batalla que están protegidos, ¿no? Somosierra o Mina de Río Seco, los Arapiles son sitios históricos, bien de interés cultural con categoría de sitio histórico, es decir, que ahí no se puede tocar, no se puede construir, no se puede modificar. Es un primer paso. Luego hay campos de batalla que están señalizados, ¿no? Como Bailén, o que tienen al menos algún monumento, como Talavera o Caña. Y que yo, por ejemplo, la zona de Salamanca, que bien, pues allí la Diputación de Salamanca lleva varios años pues señalizando, bueno, en la medida de lo posible, los campos de batalla y los lugares un poco de memoria. Por ejemplo, hace poquito, el año pasado, pues pusimos una placa. Digo, pusimos porque, bueno, yo me encargué de hacer los textos y un poco de asesor en Muñoz, que es el lugar donde nació el Charro, ¿no? El gran guerrillero de aquella época. Es decir, que sí se está teniendo en cuenta, al menos en algunas zonas, bueno, poquito a poco. Es que todo cuesta dinero y no es fácil, ¿no? Por ejemplo, hacer un aula de interpretación que te ponga en situación y realmente pues, sea válida, pues cuesta muchas decenas de miles de euros. Entonces, por ejemplo, el de los Arapiles, ¿no? Que yo trabajo allí de vez en cuando, pues el aula se hizo pues, cuando Salamanca fue capital cultural en 2002 y a partir de entonces la gestión, capital cultural europea me refiero, a partir de entonces la gestión es del ayuntamiento, un ayuntamiento que no llega a 400 habitantes. Entonces, pensad que para ellos es simplemente una carga onerosa, que lo hacen gustosamente porque están muy orgullosos, pero que llegan hasta donde llegan, ¿no? Entonces, claro, la gente te dice, ¿por qué no hay aquí una recreación enorme para dar a conocer el campo de batalla? Bueno, porque todo cuesta dinero, porque aunque los recreadores son muy voluntariosos y muchas veces van ahí por sus propios medios, pero bueno, que mínimo que darles de comer o facilitarles la pólvora, pues no tenga que hacerlo uno a uno, y todo eso, claro, son unas gestiones que un ayuntamiento pequeño no puede hacer. Entonces, bueno, digamos que ¿los cuidamos? Bueno, creo que estamos empezando a cuidarlos, si esa es una respuesta que te sirva.
Yo creo que también... David. No, que apoyando un poco lo que está diciendo Raúl, que es muy complicado porque ya te metes en las ideologías que van gobernando unos con otros, lo que ven positivo, lo que ven negativo, y a veces a lo máximo es a poner un cartelito, ¿vale? A veces acertado y otras no. Donde el castillo que sea pues ha sido desmantelado por los franceses cuando estaban ¿vale? Y llegan hasta eso nada más y demasiado que nos encontramos con cosas así en la zona de Andalucía desde luego no hay tanto cuidado desde ese punto de vista, ¿vale? Te encuentras alguna población con ese castillo, una situación puntual, que sí, Bailén, vale, perfecto, porque es un sitio muy señalado, pero saliendo de ahí muy poquito. Tiene que ser una asociación de voluntarios que se encuentre, que quieran modificar alguna cosa, algún castillo puntual que solo de la época de Napoleón, sino ya extensivo a todo el resto de historias, ¿no? Y si no es así, te encuentras con verdaderos problemas para poder desarrollar un viaje de una época puntual, porque no se está cuidando eso, no se está cuidando. ¿Se está empezando a cuidar? Sí, pero hasta ahora muy poquito. Yo creo que también es labor también nuestra, como visitantes, o sea, ni siquiera de visitantes, como personas, ¿no? Como ciudadanos. Me recuerdo cuando os contaba que había visitado Little Bighorn, pero también me llevaron a visitar el campo de batalla de Roswell. Y una cosa, claro, es un escenario menor comparado con el otro, ¿no? Pero es la antesala de lo que va a pasar y explica cosas que van a ir en contra de Custer, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que estaba yo en el campo de batalla y ahí no había centro de interpretación, obviamente, y está en mitad ahí del campo, tal, había un caminito que no llevaba ahí, sino que después continuaba y tal, pero te llevaba ahí, tenían sí, lo que sí tenían eran paneles, varios paneles, tal, y tenían una cajita para que tú dejas con sobrecitos para que tú dejaras los donativos. Sí, y un lapicito para que tú apuntaras, he dejado no sé cuánto en el sobrecito. Y ahí estaban los donativos, nadie se los había llevado. Y no estaba vandalizado, ni. O sea, otro rollo. No sé si me explico, ¿no? Es decir, que no solamente es la intemperie la que degrada las cosas, sino que la gente pues sea menos gamberra. Que ¿tú crees que si dejara el dinero aquí en España en sobrecitos ahí que no estaban bajo llave, que tú cogías, lo ponías un sobre encima del otro, o sea que podías, o sea, ni siquiera era una urna donde echarlo, ni siquiera eso, o sea. Bueno, por ahí tienen también otras costumbres, ¿no? Eso se hace también con el periódico, o se hacía cuando había periódicos, ¿no? En los bares. O sea que en los kioscos. Sí. No, en los kioscos me refiero que en el extranjero muchas veces no había nadie, simplemente tú llevabas el periódico y dejabas ahí el dinero. Exactamente. Sí. Las monedas. Entonces, bueno, es verdad que bueno, yo creo que nos llevan ventaja, independientemente de eso, en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? O en Francia, en Reino Unido. Pero bueno, yo la verdad es que soy optimista y creo que estamos recortando ese terreno y que se está haciendo bien, además, porque bueno, hay señalizaciones antiguas que además las ves a veces, bueno, tiene mucho mérito que esté aquí desde hace tanto tiempo, pero es que lo que pone, pues es que son leyendas muchas veces, ¿no? Que es verdad que la historia militar, como bien sabéis, pues ha estado un poco dejada aquí en España y ahora se está estudiando mucho mejor y mucho más intensamente, concienzudamente, y entonces pues sales de lugares y dices, bueno, esto pues a lo mejor se puede cambiar, ¿no? Porque no pasó esto exactamente y ya que viene a un museo o se viene a un castillo, pues que la gente
no reincida en esta cartelería en lo que esas leyendas o en esos tópicos, sino que pues que sea fidedigno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso está cambiando y bueno, hay que ver el vaso medio lleno. Sí. Si no, a ver, hay que ver que tenemos muchísimo potencial. También te lo digo, pocos países como el nuestro con tantos campos de batalla. Es que aquí han estado, y además tan diversos. Han estado todos por aquí dando vueltas. Todos. En fin, tremendo. Todos han entrado, vamos. Dios mío. Oye, esto se va a publicar, si no en la víspera, el mismo día de una efeméride famosa, ¿no? Que es cuando Napoleón escapa de la isla de Elba. Y van a empezar ese periodo que nos va a desembocar a una batalla muy famosa, un campo de batalla también muy famoso, que es visitable, lo tienen bien organizado y tal. Y por ahí me han chivado que ibais a ir para allá, ¿no? Esa es la intención. Bueno, entramos casi en los 100 últimos días del segundo imperio, ¿no? de Napoleón, ¿no? Y bueno, vamos a terminar en Waterloo, ¿vale? Se celebra el 210 aniversario de la batalla y bueno, tenemos opciones de recreación. Se va a hacer una acción importante que se hace normalmente cada 5 años y que la última coincidió con la pandemia, con lo cual desde 2015 no se hace nada, ¿vale? Y en 2025 pues se entiende que va a haber una avalancha de gente que no ha podido vivir ni la de 2015 ni la de 2020, ¿vale? Entonces es muy interesante tener esa cuestión. A mí me gustaría que fuera Raúl el que fuera un poco detallando. Yo solo voy a decir las fechas. Nos vamos del 26 al 29 de junio y vamos a estar en la zona de Bruselas, Waterloo sobre todo, y Raúl, si quiere, no mucho, pero un poquito. Bueno, como bien dice Goyo, el 26 de febrero de 1815 es cuando Napoleón embarca para dirigirse a Francia y bueno, es un poquito este pistoletazo de salida que estamos dando en estos días para recordar aquellas fechas en la que, bueno, mi intención precisamente es luego ir contando en redes sociales ese avance de Napoleón hacia París y después lo que va él orquestando allí, cómo después las grandes potencias le declaran la guerra a él, ¿no? Que es una cosa curiosa, que no es que declaren la guerra a Francia una vez que él ha recuperado su primer imperio. Perdona que te corrija, David, porque el segundo imperio es el de su sobrino, Napoleón II, ¿no? Sí. Es, digamos, su segundo reinado en el primer imperio, aunque parezca un trabalenguas, pero es así. A eso me refería, pero lo dije. Sí. Y básicamente, para ir un poco poniendo en contexto, y bueno, finalmente, para quien quiera venirse con nosotros, pues yo como primer decán vamos a ir a lo internacional. Para eso necesitamos el apoyo de una agencia de viajes que va a ser Grupeando con David y el apoyo de nuestros amigos de Istocast, que siempre es muy de apreciar y de agradecer. Y lo que vamos a hacer es llegar allí, como bien comentaba, del 26 al 29 de junio, de jueves a domingo. Jueves y viernes iremos recorriendo los diferentes lugares en orden cronológico para entender el campo de batalla, ¿no? Es una batalla que hay tantísima información y tantos lugares míticos que bien lo merecen, ¿no? Porque si hablamos de aquí en España, pues alguna batalla tiene un centro de interpretación, pues allí es que tenemos no solo uno, sino que tenemos varios museos. O sea, es verdad que yo antes estaba poniendo por las nubes a los... Pero vamos, palidece comparado con esto. O sea, yo no he visto una cosa igual. Yo diría que es como un parque temático napoleónico, ¿no? Sí, que si quieres... parecido, sí. y luego, bueno, pues el día 28, sábado, seguiremos explicando la batalla, pero ahí ya, ese día, pues habrá recreando cómo vivían los soldados, también muchas tiendas con
artesanos, de cómo se hacían las cosas en la época, y por la tarde-noche pues empieza la gran recreación, como bien dice David, pues que hace 10 años que no se realiza. Entonces, en 2015 pues hubo casi 5.000 recreadores, que se dice pronto, con cientos de jinetes, ¿no? Que también es muy espectacular, muchos cañones, ¿no? Es prácticamente como lo más cercano que vamos a poder en la vida probablemente a ver una batalla real. Y eso lo vemos por la tarde, como comentaba, el sábado, y el domingo pues lo que vamos a hacer es terminar yendo al Museo Wellington, que está allí en Waterloo, que es un pueblo, básicamente, o sea, una localidad de allí, que es la que da nombre a la batalla, aunque realmente se produjo un poquito más cerca de otras localidades, ya que los franceses pues, la llaman, por ejemplo, la batalla de Montchamp, o los alemanes la llaman la batalla de la Belle Alliance, ¿no? Que era una granja que estaba y sigue estando allí, ¿no? Que es una de las cosas también más maravillosas de Waterloo, que pues, el cuartel general de Napoleón, donde durmió aquella noche, está allí. La granja de Montchamp, pues donde estaba Wellington muy cercano, ¿no? Pues está allí. La Essant, ¿no? Que es pues el lugar donde estaba asentado el centro aliado adelantado, ¿no? Para proteger su línea, está allí. Hougoumont, que es un lugar mítico, ¿no? donde gran parte, empieza la batalla y gran parte de la batalla del día sigue habiendo combate, ¿no? Está allí, de hecho es que se ha reconstruido hace nada. Pero luego también tenemos la Colina del León, que es el lugar donde hieren al futuro rey de Holanda, ¿no? Y que hoy en día pues, nos sirve un poco de promontorio para visualizar todo el campo de batalla. Luego también está el panorama, ¿no? Que se hizo poco después de la batalla, que es un cuadro circular en el que te puedes entrar y sentirte como inmerso, ¿no? Es como una especie de realidad virtual de la época, podemos decir, ¿no? En esa época una cosa como esa. Además, quiero decir, pasan los años y te sigue... pues yo no sé si hay gente que le impresionará, a mí me impresionó y a otros le llamará la atención, pero desde luego no va, o sea, no te va a decir, pues una cosa más, no vas a ver una cosa igual. O sea, es muy llamativo. No te deja indiferente. Es verdad que estaba en aquel tiempo, Baradinó también tiene el suyo, e incluso, pues por ejemplo, en Somosierra también se trató de hacer uno en su día, ¿no? Que, bueno, la coyuntura política entre los polacos y los rusos en el siglo XIX no era fácil y entonces se tuvo que abandonar. Pero bueno, como dices, pues es algo que no te va a dejar indiferente, ¿no? El museo también, que se ha rehabilitado, se ha modernizado hace no demasiado tiempo. Bueno, también luego el lugar por donde llegan los prusianos, pues están las granjas allí todavía de Papelotte, de Fischermont, o el pueblo en el que atacan. Me llamó mucho la atención cuando subía yo a la Colina del León, el dimensionar las distancias. Es una batalla de unas dimensiones enormes. Seguro que las ha habido más grandes, pero es como madre mía, esto, pero si no veo el final del final del final del final. Y es como, y estoy subido en una colina. Quiero decir que no estoy ahí casi a ras de tierra. No. Es una cosa... Yo recomiendo que lo haga. Y de verdad que es impresiona cuando estás allí. La verdad, sí, bueno, que, y de hecho... Y ya no solo lo que estabais comentando, sino también otras cosas como por ejemplo la exposición de uniformes y... ¿De Lego? No. Sí. De Lego, ¿no? Eso. De Lego, sí. Una exposición, o sea, una reconstrucción de la batalla con Lego. Yo la había visto, había una maqueta en el museo, eso sí, que está súper bien, está estupenda. Pero ¿lo han hecho con Legos? Con Lego. Es una exposición temporal que tienen ahora. No, son 40 maquetas, alrededor de 40 maquetas con más de 1 millón de piezas de Lego, que también es un añadido que es verdad, se me había olvidado y creo que le da un plus. Bueno, yo lo estoy deseando ir, ¿no? De hecho voy a ir la semana que viene, voy un poco porque yo he estado, pero quiero volver antes de ir con el grupo, pues para tenerlo todo muy reciente. Y es que estoy deseando, claro, es que yo soy muy fan. Entonces, bueno, todo eso también suma. Madre mía, luego hay
Bueno, el museo está bastante bien. Sí, sí. Que, como lo habéis planteado bien porque es en varios días. Es que en un día no se puede hacer una locura todo. No se puede hacer. Justo como están recreando, pues es que, como tú dices, además promete que van a ir con ganas, porque, pues eso, pues que ha pasado lo que ha pasado estos últimos años y pues la gente lo va a tomar como cuando sueltan a los niños después de todo el día en el cole. ¡Ah! Ahora está la gente desaforada. Esa carrera. Sí. Y oye, una cosa que no os he preguntado, porque no lo hemos dicho, ¿dónde se pueden apuntar para el viaje? ¿Se pueden apuntar ya? Ya. Se pueden apuntar ya porque ya está. Exacto. Ajá. Ahí tienes la opción de hacer la reserva, ¿vale? Reserva del 40%, y ya con eso podemos comprar ya no solo los vuelos, la reserva de hotel y demás, sino también es muy importante que lo hagamos prontito porque las entradas vuelan. Las entradas a la recreación no son económicas, ¿vale? No son económicas, pero es que vuelan. Entonces necesitamos asegurarnos un número aproximado para poder ir allí, ¿no? Entonces, para facilitarlo todo un poco, hemos estructurado el tema de los descuentos, los habituales. Tenemos con el código EDECAN25 los que ya han viajado con nosotros tienen 150 euros de descuento. Los noveles, los que no hayan experimentado los viajes con Grupo Endotour, tendrán 100, ¿vale? Pero a todos vais a poder tener la opción de sumar 50 euros de descuento por cada persona que invitéis, ¿vale? Vosotros invitáis a cualquier persona, a esa persona se hace la reserva, va a tener los 100 o los 150 euros de descuento, y esa persona que ha invitado a la que llega, al referido, digamos, obtiene otros 50 euros de descuento, con lo cual estamos enfocados en hacer fácil la llegada de personas para que conozcan ya no solo los servicios de Grupo Endotour, sino que Raúl, que conozca a la persona que vaya a venir de Iztoca, que convivamos allí todo lo que podamos y que conozcamos la historia. Me gusta ese pequeño lema, ¿no?, de vivir lo que pasó, dónde pasó y cómo fue de verdad. Que hay muchas veces que no te cuentan, ya lo decía Raúl antes, ¿no?, que en los libros muchas veces no te cuentan las cosas como fueron. Sí, mira, ¿vale? yo que sea. Me dedico, o sea, leer mapas, sé leer. O sea, yo soy geógrafo y entonces, quiero decir, pero un poco lo que explicaba Raúl, sí, hay gente que por costumbre y ya sabe pues dimensionar ciertas cosas, pero aún así, siempre te sorprende. No es lo mismo que estar en el terreno. Es decir, tú ves un mapa, te lo imaginas de una manera, dimensionas de una manera, pero hasta que no estás allí, no caes. No caes. Claro, que tenga el que es su profesión, el trasladar eso, como son los militares que lo tienen que hacer todos los días, pues yo lo entiendo, ¿no? Que esos tienen ya una expertise de la leche, pero nosotros que no nos dedicamos todos los días a trasladar eso a la realidad, pues siempre nos viene mucho mejor el estar sobre el terreno, eso está claro. ¿Desde el primer EDECAN.es pueden llegar también? Sí. Pues genial. Sí. Habrá un enlace a Grupeando, básicamente. Bueno, lo empezaremos también a anunciar ahora en todas las redes sociales. La mía es, pues en todos los sitios es @elprimeredecan, sencillo, Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, allí iremos poniendo anuncios para que la gente esté al tanto, para que los pocos que no escuchan Istocast también lo puedan ver
que deberían escucharlo, si no lo hacen ya. Pero bueno, sí que es verdad que todo irá dirigido a la página de Grupeando, que son la agencia, que es la que al fin y al cabo puede gestionar esto. Estamos muy enfocados, como ya sabéis, desde hace mucho tiempo. Ya llevamos más de 20 años gestionando grupos y bueno, queremos dar la mayor facilidad posible para hacer la reserva, ¿vale? Perfecto. Entonces, ya sabéis. Os metéis aquí y listo. Daros prisa. Oye, y otra cosa, como decía, lo diré, se me ha ido el nombre de este hombre. Javier Jordán, ya he caído. Javier Jordán, que ha hecho con nosotros un programa de yihadismo, de varias cosas, ¿no? Muy, muy interesantes porque son bastante, pues van a teoría, académico, en fin, y búsqueda con las equivalencias con la realidad. Bueno, la cuestión es que había algunos temas que se los daba a los alumnos, pero en realidad les decía, este tema lo podéis escuchar aquí, se da por sabido. Bueno, pues los que vayáis a viajar, tenéis que, sí, tal cual, los que vayáis a viajar, tenéis que escucharos el de Histocast de Waterloo porque, a ver, quiero decir, claro, os va a enriquecer. Esto es como lo de, me voy a un concierto y no conozco mucho al grupo. Sale de concierto, te ha gustado mucho y luego te pones a escuchar y dices, joder, si hubiera disfrutado el concierto 400.000 veces más si hubiera escuchado como es debido estos discos. Pues claro, amigo, claro, pues esto es igual. Yo disfruté mucho Little Big Horn porque ya había hecho el programa antes y hubiera hecho el programa todavía mejor si lo hubiera grabado después de visitar la batalla. En fin, ¿quién sabe qué fue antes, el huevo o la gallina? Bueno, la cuestión es, esas dos cosas suman, os lo digo por experiencia, en fin. Sí, por supuesto. Así por que, supuesto. Y ya veréis que, a ver, lo que se cuenta ahí está muy bien, pero lo que os van a contar, eso no se cuenta ahí. O sea, lo que os van a contar es lo que realmente enriquece de verdad. Y no lo hemos contado nosotros, porque es que no nos da tiempo, no nos da la vida. En fin, ellos tienen 3 días. Ellos tienen 3 días. Una cosita. Bueno, yo lo estaba escuchando hace poquito. A ver, por orden. Y decía que lo estaba escuchando hace poco. Y bueno, está muy bien, claro, como guión para entenderlo todo. Y además al final, pues hacíais unas recomendaciones de libros, de películas, de juegos incluso, ¿no? Y bueno, pues es lo que yo hubiera contado, así que mira, nos lo ahorramos. Para la gente que quiera venir, remitirle a ese Histocast 95, número 95 del año 2015, en el que tienen todas esas referencias para empezar a abrir boca, ¿no? Entre ellas, por supuesto, bueno, pues la de Despertaferro, que traía unos mapas espectaculares, como este que veis aquí detrás mío, ¿no? Sí. Es el que venía de tríptico desplegable. Tengo aquí porque es que me sirve para cada día ir aprendiendo un poquito más, porque es espectacular como todo lo que hace. Así que bueno, muy bueno aquel programa, hay que decirlo. David. Sí. Nada, decir básicamente que tenemos las salidas centralizadas en Madrid y en Barcelona, ¿vale? Pero si alguien quiere ver la opción de salir desde otro sitio, abierto, como siempre, a investigar y a ver opciones para facilitarlo, ¿vale? Y nada, todo dirigiros a nosotros, si no a través de la página web, a través del email, ¿vale? info@grupeandotour, y ahí preguntarnos cosas, oye, mira, tengo esta circunstancia y necesito poder llegar de otra manera antes o días después, yo qué sé, lo que sea. Algunos otras veces dicen, yo me incorporo directamente desde Waterloo. Exacto. Ya estoy allí. Exacto. Ya estoy allí porque trabajo tengo ahí, casa sí, aquí o lo que sea. O trabajo Soy allí. un español viviendo con Sol LG. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues te incorporas con nosotros. ¿Vale? Y poco más, vamos.
nuestra gran ayuda, todo lo que tengamos que hacer para facilitarlo, ¿vale? Perfecto. Y sobre todo, dar las gracias a Raúl, a Histocast, porque contar con personas tan preparadas, con medios tan gigantes desde el punto de vista, quizás no en una gran cantidad de seguidores, ¿no? Comparado con otros podcasts y demás, pero oye, ¿y el trabajo que hace? El trabajo que No, nosotros no somos el Rubius ni nada de esto, o sea, quiero decir que por eso vivimos humildemente. Pero de lo que, aunque seáis tal, tenéis una gran fuerza en todo lo que hacéis y lo hacéis genial. Entonces, es de agradecer que no solo es llegar, sí. Entonces, lleváis muchísimos años haciendo esto y es increíble que podamos contar con cosas tan importantes como vosotros, ¿no? Nosotros, como solemos decir, que esto es muy friki, tenemos frikis que viajan a gran profundidad. En fin, y solamente los frikis entenderán esto. En fin, pues nada, chicos, que muchas gracias por haber estado aquí. Hemos tenido, la verdad, una charla sobre los campos de batalla en España. En fin, la verdad es que en España y en el mundo, ¿no? Pues esto se puede hacer para debate en un programa público, ¿no? ¿De qué podemos hablar en un evento tal? Pues mira, este es un buen tema. Bueno, chicos, pues nada, que nos vemos y animaos. Esto es como casi los años jubilares, que son cada no sé cuánto, hay recreación, ojo, pasa el tren, el que se sube pues va y el que no pues se queda, en fin. Venga, pues nada, nos despedimos, chicos. Bueno, venga, muchísimas gracias, Raúl, un placer. Muchas gracias. Venga, nos vemos en Waterfoot. Di que sí. Venga, chao. Chao.